Estamos ahí en el capítulo 3. ¿Sí es así? Y estamos viendo el versículo, vimos el 16, ¿verdad? La semana pasada estuvimos ahí estacionados. Dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Estuvimos viendo esto la semana pasada. Hablamos, ¿verdad?, de que nosotros contenemos la presencia de Dios. Mire qué interesante es eso. Por eso decíamos, ¿verdad?, que es importante que usted y yo podamos vivir en santidad. De ahí a que nosotros podamos tener cuidado de todas las cosas que podemos hacer todos los días, ¿sí? Porque dice que somos templo del Espíritu de Dios, somos esa morada de Dios. Dios habita en cada uno de nosotros, ¿sí? Y decíamos, ¿verdad?, que cuando uno recibe a una persona importante, ¿cómo arregla su casa? Si la arregla pues lo mejor posible para poder albergar, para poder recibir a esa persona que es importante. Cuando aquí el apóstol Pablo les dice a los hermanos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le está diciendo, acuérdense de esto. Entonces, por esa razón, por ese recordar que somos templo del Espíritu Santo de Dios, compórtense como debe de ser. Así dice mi hija Jessica, compórtate como debe de ser. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad?, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, ¿sí? Como verdaderos hijos de Dios. Y entonces vimos ahí, ¿verdad?, que la importancia de poder tener, ¿verdad?, la gloria de Dios en nosotros. Dice ahí el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? Verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, ¿sí? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Amén. Santo es. Y estábamos viendo ahí Efesios capítulo 4. Vaya rápidamente ahí conmigo, no pierda su cita en Corintios. Efesios 4:30, lo leímos hace 8 días. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice, no contristéis. ¿Sabe que el Espíritu Santo, verdad, como persona se contrista cada vez que nosotros hacemos lo incorrecto? ¿Sí? Y esto, hermanos, es importante poder saberlo. No contristéis al Espíritu Santo. Con nuestro comportamiento muchas veces, verdad, hacemos que el Espíritu Santo pues se sienta mal, se sienta triste, ¿sí? Y es necesario que usted y yo entendamos eso para en la manera, ¿verdad?, en la cual usted nos vamos. Ando muy trabucles el día de hoy. En la manera en la cual usted y yo, hermanos, nos comportemos, ¿sí? De esa forma en la cual usted y yo nos estamos comportando, el Espíritu de Dios va a habitar ahí en nosotros. ¿Sí está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces, ahí en Corintios capítulo 3, verso 17, ¿verdad? Dice una vez más, lo leo, verso 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y estaba viendo esta palabra de destruir, ¿verdad? Cuando dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esta palabra de destruirá habla de agotarse, habla de secarse y habla de arruinarse. Y mire, si alguno destruyere, ¿verdad?, el templo de Dios, Dios le agotará a él. Dios le hará que se seque. Dios le va a arruinar, ¿sí? Porque esa palabra de destruir habla de agotarse, secarse y arruinarse, ¿sí? O sea, Dios lo agotará, Dios lo secará y lo va a arruinar, ¿sí? Cuando no tenemos cuidado del templo del Espíritu Santo de Dios. Aquí podríamos hablar muchos temas relacionados al templo del Espíritu Santo de Dios y cómo cuidamos ese templo, ¿sí? Pero dice que verso 17, no lo estoy inventando, aquí lo dice el 17, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le secará a él, Dios le agotará a él, Dios arruinará a esa persona, ¿sí? Vea qué interesante. Muchas veces las cosas no funcionan como deberían o no nos salen como deberían porque nosotros no estamos teniendo cuidado del cuerpo de Dios, del cuerpo del Espíritu Santo, del templo del Espíritu Santo,
¿sí? Y debemos de tomar atención en esto. Dios nos cuida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Él tiene un cuidado muy especial sobre cada uno de nosotros como sus hijos. Pero hay muchas cosas, hermanos, que padecemos porque la mayoría de las veces, ¿verdad? Usted y yo somos causantes de esas cosas que vienen a nuestra vida. Estaba escuchando a un hermano que decía, normalmente los cristianos llegamos y decimos, Señor, bendice los alimentos, ¿no? Señor, quítales todo lo malo que tengan, que nos nutran a nuestro cuerpo. Y dice, y se está comiendo a las 10 de la noche 3 tacos de carnitas. Dice, esto es una irresponsabilidad de nosotros como seres humanos y como cristianos. Y mire, muchas veces somos así. Ay, Señor, sana mi cuerpo. Pero la verdad es que la mayor parte de las enfermedades que tenemos es por nuestro propio descuido. Nosotros estamos así porque nosotros lo hemos provocado. Nosotros somos los causantes y queremos culpar al diablo y queremos culpar a Dios, ¿verdad? O decirle, Señor, ¿por qué permites esta situación? Discúlpeme, pero no es que Dios permita esa situación, es que tú y yo estamos provocando esa situación en nuestro cuerpo, ¿sí? Y esa es la verdad. Hay un gran índice de enfermedad dentro de los hermanos. Mire, ya no tomamos, ya no fumamos, pero bueno, normalmente yo tocaba este punto, no lo voy a tocar, pero ¿qué tal entramos al refresco, a la Coca-Cola? Ese es el punto. Y muchos dicen, es que el hermano prohíbe la Coca-Cola. No, pero la mayoría de los hermanos que están enfermos es porque le entran bien al refresco. Y después ahí viene la situación dolorosa y estamos, lloren por mí. Está bien, vamos a orar. Y mire, Dios sana, Dios, pero hay consecuencias. Las consecuencias van a estar ahí, ¿sí? Porque nosotros no hemos sabido cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Y esto es muy importante. No estamos viviendo de acuerdo, hermanos, al templo del Espíritu Santo de Dios. No estamos tratando nuestro cuerpo de acuerdo a lo que debe de ser. Es una morada de Dios y como morada de Dios tenemos que cuidarlo. Ahora, acuérdense, los extremos son peligrosos. Hay gente que dice, pues lo santificamos y venga. Y mucha gente lo hace irresponsablemente. Lo santificamos y comemos cada cosa que arruina el templo, que arruina nuestro cuerpo, ¿sí? Y hay otros que se van al otro extremo que dicen, no comas eso, no comas eso, y nada pueden comer, ¿sí? Y de todos modos están todos enfermos porque les hace falta alimentación de otra clase. Entonces, cuidado con los extremos. Tengamos cuidado con los extremos, ¿sí? Pero si Dios dice que debo de cuidar bien mi cuerpo, tenemos que cuidar bien nuestro cuerpo, ¿sí? Y mire que hablo desde aquí, o sea, ¿sí? Cuidar nuestro cuerpo. Yo digo, mi esposa, me duelen los huesos, me duele esto, me duele el otro. Pues sí, ¿cómo no te va a doler si no estás cuidando tu cuerpo? Entonces tenemos que tomar atención en esto, ¿sí? El estrés. Yo tengo una carga muy grande de estrés. Le decía a mi esposa, híjole, me siento mal, me duele mucho la cabeza, esto, el otro. Sí, ¿por qué? Porque tienes una carga de estrés terrible y no hemos aprendido a depender de Dios, no hemos aprendido a depositar nuestras cargas en el Señor. Y por eso estamos todos, ¿verdad? Que se nos va la cara chueca o el ojo chueco, porque estamos todos estresados y no hemos aprendido a confiar en Dios. Y tú y yo estamos dañando nuestro cuerpo. Estamos dañando el templo del Espíritu Santo de Dios y debemos de tener cuidado. La amargura en mi corazón, estoy tan amargado porque me hicieron, porque esto, y mire, y nos estamos haciendo viejitos más rápido. Porque estamos todos amargados, porque estamos todos enfadados. Con todo mundo estoy peleado y todo mundo me molesta. Y apenas lo veo y veo al otro y me hago para acá y con todos, ¿sí? Y eso está arruinando mi cuerpo porque, hermanos, físicamente me estoy desgastando mucho, ¿sí? La comida, ¿sí? Lo acabo de mencionar. Entonces, no quiero entrar mucho en detalle en esto, que debería, ¿sí? Porque es importante. Mire, la verdad es que muchos de nosotros estamos buscando que Dios nos hable, que la unción de Dios, que poder agradar a Dios, cuando en lo sencillo estamos siendo muy descuidados. Y tenemos que tomar atención en eso, hermano. La mayor parte de las enfermedades que tenemos, ¿sí?, son causadas por nuestro propio descuido. Entonces, ¿qué hacer? Tengo que cuidar. Aquí el apóstol Pablo habla a nivel del interior, ¿sí?, pero también al exterior. Claro que sí. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y hay gente que está toda seca, ¿sí?, físicamente y espiritualmente.
todos enfermos, todos ahí. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestro cuerpo. Y Señor, sáname. Mire, Dios es misericordioso. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios de misericordia y Dios sana nuestro corazón. Sin embargo, hay consecuencias y las consecuencias las está viviendo nuestro cuerpo. Amén. Y no podemos decir, Señor, sáname, porque nosotros mismos hemos causado esa situación. Entonces debemos de tener cuidado. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un cuerpo que le pertenece a Dios. Escuche bien. Amén. Estamos viviendo en un cuerpo que le pertenece a Dios. Dios nos prestó este traje. ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Sí? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Dios. Amén. Entonces debemos de tener cuidado. Otra vez, atención con irnos a los extremos. No nos vayamos a los extremos. Yo tengo mucho, ¿verdad? Esto porque tanto en lo religioso como en lo natural, ¿verdad? Mucha gente se va al extremo. Muchos religiosos y muchos liberales, ¿sí? Y para muchos religiosos santifica los alimentos, santifica esto y santifica el otro, santifica esto. Santifica tu vida, santificamos nuestra vida. Eso es lo que debemos de santificar. Amén. Nuestra vida. Y para los otros, no pasa nada, y éntrale, y qué exagerados, que esto, que el otro, y ahí están las consecuencias. Entonces, cuidado con los extremos. Vamos a venir a la palabra del Señor y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos diga lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, somos propiedad de Dios y todo, hermanos, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Sí, todo, vuelvo a repetirlo, espíritu, alma y cuerpo. Pregunta, ¿cómo estamos tratando el templo de Dios? ¿Cómo lo estamos tratando? Sí. Mire que el local está cada vez más feo. Está bien descuidado, le falta pintura, le falta... Y no, espero que no sea un reflejo de nuestras vidas. Sí. ¿Cómo estamos tratando el templo de Dios? El templo somos usted y yo. Amén. ¿Y cómo lo estamos ahí manteniendo? ¿O le estamos dando mantenimiento? ¿Estamos tratando de que esté hermoso, que esté bello? Hermanos, necesitamos urgentemente que la presencia de Dios habite ahí en nuestro corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay un espíritu terrible en el desorden. ¿Sí? Hace algunos años, no recuerdo cuántos años, llegó una familia por aquí y ya no están aquí, ya tiene mucho, ¿verdad? Es más, ni se van a acordar y no voy a decir ni quién es, ¿verdad? Pero nos hablaron por teléfono a mi esposa y a mí para poder ir a orar a su casa por ellos y fuimos para allá. De verdad, hermanos, y no es porque uno fuera a juzgar, pero de verdad, hermanos, terrible la situación. Entramos a la casa y terrible, arriba de la mesa ropa, abajo pañales sucios, ¿verdad? De los dos bebés que tenían, una cosa terrible. Y entonces, ¿verdad? Empezamos a orar, pero yo decía, aquí hay un espíritu totalmente de suciedad. ¿Sí? Es un espíritu. Y muchas veces, la gente está acostumbrada a vivir de esa manera. ¿Ha visto los programas de esos que acumulan todas las cosas y acumuladores compulsivos, ¿no? Y usted entra a la casa, no puede ni pasar, ¿sí? ¿Cómo tenemos el templo de Dios, hermanos? ¿Cuántas cosas están ahí dentro que ya hieden? Que deberíamos de haber quitado hace años, que deberíamos de haber cambiado hace años, pero ya estamos tan acostumbrados a vivir de esa manera. No pasa nada, nada más hazlo a un lado y brinca y ya puedes pasar, ¿verdad? Nada más tira las cosas que están en la mesa, ponemos los platos y ya. ¿Sí? Hermanos, terrible. Yo no sé si usted ha visto ejemplos así, pero hay ejemplos donde el alterón de trastes hasta arriba, toda la tierra en el piso, ¿verdad? Una suciedad terrible. Dentro de los cuartos, ropa por aquí, ropa por allá. ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están mis tenis? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Porque tenemos un relajo tremendo, terrible. ¿Sí? Y muchas veces en nuestro hogar, nuestro corazón está así. ¿Dónde dejé esto? ¿Dónde dejé el otro? Y mire, si tuviésemos, no sé, una máquina de rayos super X, ¿verdad? Y que viera nuestro corazón,
quizá que esa cámara se volviera aquí y lo pasara en la pantalla, cómo está mi corazón, yo le diría, no, Israel, por favor, no lo grabes. Porque cuántas cosas no están ahí incorrectas en mi corazón. Y después dijera, ¿verdad? Le toca a fulanito, a ver, y cada uno de nosotros vamos a pasar. Muchos harían y saldrían así disimuladamente porque tenían tos, ¿verdad? Porque, y ninguno quisiéramos pasar a este lugar, porque seríamos descubiertos en realidad cómo vivimos cada día en lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Y yo siempre he dicho, ante el que deberíamos de escondernos, no podemos. Nos escondemos del pastor, nos escondemos de los hermanos. Del que deberías de esconderte, no puedes, no podemos. Entonces, ¿por qué seguimos tratando de ocultar, tratando de guardar cosas ahí? Somos templo, dice aquí Pablo, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. No son palabras inventadas, es una palabra que viene escrita, Dios le destruirá a él. Y por eso hay muchos corazones secos, por eso años y años y enfermos, años y con la misma situación, años y con esa situación. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanar tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, del interior fluirá al exterior. Amén. Y hay tantas cosas que hemos guardado ahí que están mal, ¿verdad? Y bueno, y muchas veces destruimos, ¿verdad? O tratamos de destruir, ¿verdad? El templo de Dios. Aunque déjeme decir que el templo de Dios es indestructible. Amén. Porque literalmente nadie puede destruir la iglesia de Cristo. Nadie va a destruir la iglesia de Cristo. Es más, ni el diablo prosperará contra la iglesia. Amén. Nadie puede destruir la iglesia de Cristo. Sin embargo, aquellos falsos hermanos, aquellos que hablan mal de los hermanos, sí causan divisiones. Sí causan, ¿verdad? Divisiones y pueden herir a la congregación, mas no van a poder destruir la iglesia. Amén. Y hay mucha gente que ha herido a la congregación con sus comentarios, con sus intenciones totalmente egoístas. Pero sabe una cosa, Dios les va a destruir. Aquí dice la Escritura, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos. Dios siempre ha destruido a los rebeldes, a los que se rebelan en contra de Él, ¿sí? A los que no obedecen a su palabra. Y como dijimos, destruirlo es agotarlo, es secarlo, es arruinarlo. Pronto vendrá su ruina, pronto vendrá su ruina. Amén. En estos últimos meses, ¿verdad? Me identificado muchísimo con Asaf, lo he compartido muchas veces y estoy, ¿verdad?, trabajando en eso y batallando en eso, porque digo como Asaf, Señor, no te aman, no te sirven y mira cómo viven y les va bien y nosotros que te servimos. Bueno, ya sabe, las quejas que yo creo que a todos nos pasan, ¿no? ¿O esto no lo ha pasado? ¿Verdad que sí? Y ahí estamos como Asaf, ¿sí? Cuando entendemos quién es nuestro Dios, vamos a entender, dice el fin de ellos. Dice Asaf que hasta que entrando en el santuario, entrando a la presencia de Dios, comprendí cuál era el fin de ellos. Si no entramos a la presencia de Dios, no vamos a comprender y vamos a vivir enojados y vamos a vivir ahí, ¿verdad? Con amargura en nuestro corazón y estamos arruinando el templo. Y lo único que va a pasar es que nos vamos a secar. Y aunque sea Dios todopoderoso para nosotros, hermanos, aquí hay una palabra que dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo cuidamos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, no solamente el corazón, nuestro cuerpo. ¿Cómo estamos cuidando nuestro cuerpo, hermanos? Sí, yo creo que ya es tiempo de hacer algo, ¿no? Yo creo que ya es tiempo de poder hacer algo. ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor? ¿Sí? Yo sé que Dios tiene todo bajo control, pero muchas veces nosotros como que aceleramos el proceso porque no nos cuidamos. Entonces necesitamos tener atención en lo que estamos haciendo en nuestro cuerpo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios es bueno, amén. Verso 18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser
sabio. Otra vez, nadie se engañe a sí mismo. Vea, nadie se engañe a sí mismo, ¿sí? Cuando pretendemos ser algo que no somos, los primeros engañados somos nosotros mismos, ¿sí? Queremos engañar a los demás y la verdad es que nos estamos engañando primeramente a nosotros, ¿sí? Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, ¿sí? Y está hablando de nuestro cuerpo como depósito, amén. Es el contexto. O sea, nuestro cuerpo como depósito del Espíritu Santo de Dios. Dice, si alguno se cree sabio, hágase ignorante, ¿sí? Hágase ignorante para llegar a ser sabio. Dice, nadie se engañe, nadie, ¿verdad? Ahí se crea, ¿verdad? Más, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Y mire que aquí Pablo está hablando esto. Dice, nadie se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque los hermanos en Corinto estaban causando divisiones y se creían bien espirituales. ¿Sí lo ve? Lo hemos estado estudiando. Estaban causando divisiones entre los mismos hermanos por los comentarios, por las intenciones, yo dije hace un momento, intenciones egoístas, ¿verdad? Que estaban diciendo, y a unos les gustaba como lo hacía Pablo, otros Apolos, otros Cefas, y había división ahí entre ellos, ¿verdad? Pero cada uno se creía, híjole, bien espiritual, no, nosotros así. Y Pablo dice, no se engañen, ninguno se engaña a sí mismo, ¿sí? Ahí dice otra vez Pablo, nadie se engaña a sí mismo, ¿sí? Si alguno se cree sabio en este siglo, se creen sabios porque ustedes dicen que tienen tanto tiempo, dicen que fueron guiados por fulano, por sutano, creen que están firmes en su fe, creen que han avanzado, creen que han hecho. No se engañen, lo que están haciendo no es correcto. No se engañen. Recuerden que son templo del Espíritu Santo de Dios y con esas actitudes no demuestran ser templo del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y solamente se están moviendo por la sabiduría humana, el conocimiento intelectual que habían adquirido del Evangelio, de la palabra, pero no había nada de poder vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos cursos hemos tomado? ¿Cuántas palabras hemos recibido de parte de Dios? Y muchas veces nos creemos sabios porque he pasado por esto, he compartido esto, o he escuchado esta palabra, o hago mis notas, o tengo, ¿verdad?, tantos cuadernos de predicaciones. Está bien, qué bueno que hagamos eso. Pero ¿cuántas de esas predicaciones hemos vivido? Eso es más importante. Y Pablo dice, no se engañen. No se engañen, no es la sabiduría humana la que te conecta con Dios. Al contrario, esa sabiduría humana es la que te desconecta, la que te aleja de Dios, ¿sí? Y muchas veces queremos actuar bajo la sabiduría humana, hermanos, y estamos cada vez más alejados de Dios, más lejos de Dios, creyendo que estamos cerca de Dios porque yo estudié este versículo, porque yo leí esto. Pero si no lo aplico en mi vida, hermanos, lejos de estar cerca de Dios, me alejo más y más y más de Dios, porque la sabiduría humana me lleva a poder vivir lejos de Dios. Amén. Pablo les dice a ellos, dejen de caminar su vida cristiana con mentalidad humana, ¿sí? O sea, no caminen de esa manera, no se engañen a sí mismos. La forma en la cual ustedes están conduciendo no es la correcta. Pablo les está diciendo, ya vimos, hermanos, que toda nuestra vida es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya vimos eso, toda nuestra vida le pertenece a Dios. Y aquí Pablo dice, no se engañen. Y se los dice como advertencia de que no se separen de la verdad de la palabra. Si no se engañen. O sea, no se separen de la sana doctrina, no se separen de la verdad de Dios, ¿sí? Porque esa verdad de Dios dice que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Dios. Amén. Entonces yo me separo de la verdad de Dios y entonces en mi cuerpo hago lo que yo quiero, en mi vida hago lo que yo quiero. Y entonces dice Pablo, no se engañen, acuérdense, ¿sí? No se separen de la verdad de Dios, no se engañen que ustedes solos pueden hacerlo. No se alejen de la verdad, acérquense a la verdad. Y esa verdad dice que todo mi espíritu, alma y cuerpo son tuyos, Señor. Amén. En mi espíritu te alabo, en mi alma te alabo, mi cuerpo refleja que te amo. Amén. Que te alabo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces dice, no se engañen pensando que nosotros podemos determinar que le damos a Dios lo mejor, ¿sí? Es que yo le entrego lo mejor a Dios, es que yo lo hago con todo mi corazón. Cuidado, el corazón es engañoso, ¿sí?
Por eso tengo que estar bien pegado al Señor, bien pegado al Señor. Nos alerta para que no nos justifiquemos, ¿sí?, con nuestro pensamiento. Muchos hermanos se justifican o nos justificamos con nuestros pensamientos, ¿sí?, con lo que creemos, y nos justificamos delante de Dios. Sí, pero Dios entiende. No. Bueno, sí, Dios entiende. El que no entiende somos tú y yo. Los que no entendemos somos nosotros. Porque seguimos insistiendo en lo mismo. Y no alcanzamos a entender, ¿verdad?, la verdad de Dios. Tenemos que acercarnos a la verdad de la palabra. La palabra es mi guía, la palabra es mi lámpara, la palabra es mi sostenimiento, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La palabra. Si lo que estás haciendo, lo que estás pensando hacer, lo que estás diciendo no viene en la palabra, mejor detengámonos de hacerlo. Hagamos un alto y metámonos, regresemos a lo que dice la palabra. Porque si yo permanezco en la palabra, entonces, hermanos, por naturaleza voy a vivir la palabra. ¿Amén? Voy a hablar la palabra, voy a orar la palabra. Pero cuando me alejo de la palabra, hermanos, somos dados a poder ofender al Señor. Dice, si alguno se cree sabio, o sea, mire, si alguno se cree sabio, otra vez lo leo, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, y mire, cuando dice Pablo se cree sabio es porque ellos decían, no, es que yo creo que Dios es esto, es que yo creo que la palabra dice esto, es que yo creo que este versículo nos enseña esto. Dice, si alguno se cree sabio en este siglo, porque ellos presumían de lo que habían sido enseñados, de lo que les habían dado, presumían de eso, y la verdad es que estaban peleando entre ellos. Presumían de lo que habían sido depositado en ellos, pero se estaban peleando entre ellos mismos, ¿sí? Entonces dice, si alguno se cree sabio con los conceptos de este mundo, dice, hágase ignorante para ser sabio. Y mire que Pablo lo dice porque sabe lo que está hablando. Él fue enseñado, ¿verdad?, por un maestro de la ley. Él fue educado desde muy pequeño, ¿verdad? Él sabía, ¿verdad?, las letras, sabía la ley, enseñaba, ¿verdad? Y mire qué inteligencia tan grande, qué sabiduría tan grande, humanamente hablando, tenía el apóstol Pablo. Y dice, todo eso lo he tenido por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, cuando él dice esto, lo dice con la convicción. Lo está hablando un hombre que ya lo practicó. Amén. Que ya lo dejó. No está diciéndole a la congregación, hey, hermanos, dejen esto, y él, ¿verdad?, bien altivo por su sabiduría. No, está hablando un hombre que tiene todo esto por basura con tal de ganar a Cristo. Y que ahora le dice a los hermanos, si alguno se cree sabio de esos conceptos del mundo, hágase ignorante para ser sabio. ¿Sí? Y Pablo está hablando un poquito aquí sarcásticamente, porque en ese tiempo los griegos se creían súper sabios. ¿Sí? Los griegos creían que todos lo sabían. Y había hermanos, ¿verdad?, ahí de diferentes regiones que habían compartido eso. Entonces se creían sabios, y ese era uno de sus problemas, que se creían sabios, y su sabiduría estaba haciendo que se pelearan entre ellos y que desagradaran a Dios. ¿Cuánta de nuestra sabiduría humana que hemos puesto por delante nos ha creado conflictos con los demás y nos ha separado de Dios? Porque mi sabiduría, porque yo creo, porque yo pienso, porque yo siento que debe de ser así. Nuestros argumentos humanos estorban para la obediencia a Dios. Amén. Nuestros argumentos humanos, hermanos, nos estorban para obedecer a Dios. Y hay mucha gente que tiene años, ¿verdad?, de conocer al Señor, y su pensamiento, ¿verdad?, que tiene de años de conocer la palabra, es pura sabiduría humana, y eso le estorba en cuanto a su obediencia a Dios. Mire, que tienen un conocimiento muy grande de la palabra, pero en lo más sencillo no obedecen a Dios. ¿De qué sirve tanto conocimiento? No sirve de nada. Entonces Pablo está hablando esto a los hermanos. Levante su mano y diga, gloria a Dios, bien fuerte. Más fuerte. Ahora levante la otra y diga, no me debo dormir, no me debo dormir, no me debo dormir, no me debo dormir. Santiago capítulo 3, verso 17. Mire, vamos a leer desde el versículo 13. Santiago capítulo 3. Vamos a leer desde el 13. Amén. ¿Sí está ahí conmigo? ¿El encabezado de su Biblia dice algo?
Dice la sabiduría de lo alto. Amén. Bueno, déjeme preguntarle mejor. ¿Qué dice el encabezado? Porque le dije, ¿el encabezado en su Biblia dice algo? Entonces, sí. Bueno, ¿qué dice? La sabiduría de lo alto. Amén. Vamos a leer verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vea, la sabiduría humana tiene ciertas características, ¿sí? Y nos lleva a cometer ciertas actitudes incorrectas delante de Dios. Pero la sabiduría que proviene de lo alto, dice ahí, hermanos, ¿de dónde proviene la sabiduría real? De lo alto. Amén. De lo alto. De Dios. De ahí tiene que desprenderse mi sabiduría. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo voy a recibir sabiduría? Esperando que venga, ¿verdad? Esté yo en oración y por ahí suene y sienta algo en mi cabeza caliente, caliente, caliente y llegó la sabiduría. ¿Verdad que no? ¿Cómo vamos a adquirir sabiduría? Por medio de la palabra, a través de la palabra, leyendo la palabra, poniendo en práctica la palabra. Entonces, esa sabiduría proviene de lo alto. Y esa sabiduría, hermanos, dice ahí, ¿verdad? Es pura, pacífica, amable, benigna, con misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, qué hermoso es eso, ¿sí? Recibir la sabiduría de parte de Dios. Y para poder entender la palabra y para poder vivir la palabra tenemos que tener la sabiduría que desciende de lo alto. La sabiduría que desciende de lo alto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Voy a pedir ayuda a algunos de ustedes porque tengo muchos versículos y sí quiero que los podamos leer. Entonces voy a pedir ayuda a algunos de ustedes. ¿Sí están conmigo? Sí, ok. Aquí adelante, Noemí, ¿me puedes ayudar por favor con Primera de Juan capítulo 3 versículo 3 por favor? Primera de Juan 3:3, anótelo, ahorita lo van a leer, ¿sí? Isaac, ¿me puedes ayudar por favor con Salmos 12, versículo 6? Amén. Alaba al Señor. Vamos a escuchar estos dos versículos porque dice que la sabiduría que proviene de lo alto es primeramente pura, ¿sí? Van dos, ahorita les va a tocar casi a todos, ¿eh? No se vaya a salir con la finta de la tos. Amén. Ok, escuchamos Primero de Juan 3:3. Escúchelo por favor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Así como Él es puro, cada uno se purifica a sí mismo. Amén. La sabiduría que proviene de lo alto es primeramente pura. Amén. Y tenemos, así como Él es puro, nosotros tenemos que santificarnos y buscar, ¿verdad? Ser puros delante del Señor. Salmo capítulo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. ¿Purificadas cuántas? 7 veces. Las palabras del Señor. ¿Dónde está escrita? Aquí, en la Biblia. La palabra del Señor es 7 veces purificada, pura. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces tenemos que nosotros buscar ser purificados por el poder de la palabra. Si tú y yo buscamos ser puros por venir a cantar cada vez que tenemos oportunidad, o leer un versículo de vez en cuando, o ayunar de vez en cuando, hermano, no vamos a lograr ser puros. Vamos a purificarnos por la palabra. Dijimos hace 8 días, ¿cuál es la voluntad de Dios? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? A ver, ¿cómo? Nuestra santificación. Amén.
Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Entonces, Señor, haz tu perfecta voluntad en mi vida. ¿Cuál es tu perfecta voluntad? Mi santificación, que yo sea santo. Si la voluntad de Dios es que Él me sane, que me sane, no, la voluntad primera de Dios es mi santificación. Si después de eso Él me sana o no me sana, ya es asunto de Él. Qué feo se oyó esto, pero así es asunto de Él, ¿sí? Su voluntad es mi santificación, mi purificación, que tú y yo podamos vivir en pureza, en santidad para con Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esa es la voluntad de Dios para nosotros, vivir en santidad. Mateo capítulo, Jesús, ¿me puedes ayudar? Mateo capítulo 5, versículo 8, por favor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, esta pureza debe de caracterizar al pueblo de Dios. ¿Sí me escuchó? La pureza nos debe de caracterizar a nosotros como cristianos. Cuando digamos, ¿tú eres cristiano? O nos pregunten, ¿tú eres cristiano? Decirle, sí, ya lo sabía porque yo veo que tú te comportas correctamente. La pureza debe de caracterizar al pueblo de Dios. Por favor, Jesús, sí. 5:8. Sí. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez más, por favor. Escúchelo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. Habla de la pureza que hay en nuestro corazón. Porque ellos, ¿qué? ¿Quiénes verán a Dios? Los que vienen a la congregación. ¿Quiénes verán a Dios? Los que cantan los cantos. ¿Quiénes verán a Dios? Los que tienen un servicio en la iglesia. ¿Quiénes verán a Dios? Los que dan sus ofrendas. ¿Quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón, los que se purifican por la palabra. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces estamos viendo que la sabiduría de la cual habla Pablo a los Corintios, la sabiduría que viene de lo alto, es primeramente pura. Estamos viendo este versículo ahí en Santiago. Amén, hermanos. Alaba el nombre del Señor. Si regresamos, ¿verdad? Ahí dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, ¿qué? Pacífica. Estamos en Santiago 3:17. Amén. Es pacífica. Y mire, esta sabiduría, en lugar de buscar pleito, busca poder arreglar las cosas. Me sorprende muchísimo que hay gente que le gusta pelear por todo. Por todo. ¿Sí? Y bueno, tengo un ejemplo muy cercano, ¿no? Y de todo busca pleito, de todo busca pelea, de todo busca, ¿verdad? Ahí discutir. Y esto de verdad es terrible, es cansado poder trabajar con una persona así, porque nada le parece, todo lo ve mal, de nada está de acuerdo. Y wow. La sabiduría de parte de Dios dice que es pacífica. Buscad la paz en cuanto dependa de cada uno de nosotros. Amén. Pero la verdad es que muchas veces decimos, no, yo y Dios lo voy a arreglar. No lo arregles tú y Dios. Si realmente quieres arreglar las cosas bien delante de Dios, ve con la persona y arregla ese asunto. Ese es el orden. No te brinques el orden y no estés rodeando, porque llevas años rodeando esa situación. Y por eso estás como estás. Dijimos que el que destruye el templo de Dios se seca, se va apagando, ¿verdad que sí? Y hay muchos cristianos que se han ido apagando, porque no han puesto en orden lo que tienen que poner, porque la sabiduría por la cual se mueven no proviene de Dios, porque la sabiduría de Dios es pacífica. Busca la paz. Amén, hermanos. Entonces voy a pedir de favor, si hermano Iván me ayuda, por favor, número 6:26. Hermana Connie, por favor, Proverbios 3:17. Hermana Laura, ¿sí puede leer? ¿Sí alcanza a leer? No, ok. Hermana Araceli, por favor, Mateo 5:9. Diego, por favor, Juan 14:27. ¿Sí lo está notando? Sí, ok. Número 6:26, Proverbios 3:17, Mateo 5:9, Juan 14:27. Hermana Betty, por favor, Romanos 14:19. Hermano José, por favor,
Efesios 4:3. Hermana Madaí, Filipenses 4:7. Y mi hermano Servando, por favor, Colosenses 3:15. Y hasta ahí siguen los. Ahorita les va a tocar. No dejen salir a nadie, hermanos Sugieres. ¿Ok? Vamos a escuchar. Estamos hablando de que la sabiduría de Dios es pacífica. Escuchamos Números 6:26. Dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz, ponga en ti paz. Jehová ponga en ti, ¿qué, hermanos? Paz. ¿Quién lo va a poner? ¿Quién va a poner esa paz? ¿De dónde viene la sabiduría? De lo alto. Y esa sabiduría es pacífica. Dios pone paz en nuestro corazón. Amén. Gracias. Proverbios 3:17. Dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Todas sus veredas, ¿qué son? Paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Todas sus veredas paz. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Wow. ¿Quiénes serán llamados hijos de Dios? Los que dicen, soy cristiano. ¿Quiénes son llamados hijos de Dios? Los pacificadores. Así que si yo estoy metiendo discordia por ahí, hermanos, no somos llamados hijos de Dios. Porque 7 cosas abomina el Señor. 6 cosas abomina el Señor, ¿sí? Y aún 7 abomina. Ya hasta se me fue. Le digo que ando bien trabucles el día de hoy. Pero vea, hermanos, ¿sí? ¿Quiénes serán llamados hijos de Dios? Los pacificadores. Amén. San Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Quién nos da la paz? Dios. Mi paz os dejo, la paz os doy. ¿Sí? Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ok, sigamos lo que lleva a la paz y a la mutua edificación. Amén. Entonces tenemos, ¿a quién le corresponde eso? A nosotros. A nosotros nos corresponde eso. Ahora, lo vamos a lograr en la medida en la cual adquiramos la sabiduría de parte de Dios. ¿Sí? ¿Sí es así? Mire, muchas veces cometemos el error de decir, no, pues tienes que ir a pedir perdón porque la Biblia dice, y ahí va el otro pidiendo perdón porque sin convicción de lo que dice la palabra, nada más porque aquel le dijo lo que dice la palabra. Para poder ir a pedir perdón o perdonar a alguien, yo necesito tener convicción de lo que dice la palabra para entonces ir. Hermano, por eso no he ido o sea, no tienes convicción de la palabra. Urge que conozcas a Dios para que tengas convicción de lo que dice la palabra. Hermano, es que por eso llevo años, porque todavía no me siento capaz. Pues apúrale porque el Señor viene por su iglesia. Amén. Es una iglesia que vive en santidad. Entonces vea qué interesante es eso. Efesios 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyo nombre están en el libro de la vida. Amén. Bueno, gloria a Dios. Son pacíficos también ellos. Amén. Sí, Efesios 4:3. Sí, ok, sí. Yo creo que yo me equivoqué. Pero también eran los que combatieron en la fe, ¿no? Ok, sí. Sí, yo dije, ¿y ahora qué les voy a decir? Pero también esos hermanos eran pacíficos. Sí, sí, gloria a Dios. Sí, por favor. Solicito en guardar la unidad del Ok. espíritu en el Vínculo de la paz. vínculo de la paz. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y los anteriores también eran pacificadores. Filipenses 4:7, por favor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Colosenses 3:15. Hermanos, cada versículo que estamos leyendo de verdad tiene una profundidad hermosa. Vea, a la paz a la cual fuisteis llamados. El Señor nos llamó a paz. Y luego tenemos bronca con todo el mundo.
eso no proviene de Dios. Dios nos ha llamado a poder tener paz. Amén. Me voy a quedar aquí porque ya son 9:50, pero mire qué hermoso que estamos deshebrando la palabra. Se salvaron los de atrás, pero hágame una nota a ver quién sí leyó y quién no, ¿verdad? Qué hermoso es leer la palabra. ¿Sí lo cree? Pero es más hermoso poder deshebrarla, poder entenderla, poder escudriñar la palabra de Dios. Ay, hermanos, Dios toca mi corazón en esta mañana. Qué hermoso, la sabiduría de Dios primeramente, hermanos, dice ahí verso 17, es pura, después pacífica. Ahí nos quedamos. No me estoy saliendo de la carta a los Corintios, no, porque estamos hablando de lo que Pablo les está diciendo a los hermanos en Corinto, que la sabiduría de Dios o la sabiduría proviene de lo alto, amén, y que se hagan ignorantes a todo su conocimiento humano. Y si quieren ser verdaderamente sabios, se hagan ignorantes de ese conocimiento humano y podamos adquirir el conocimiento que viene de lo alto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, eso va a hacer que podamos ahorrarnos muchos conflictos, ¿sí? Tengamos cuidado de ser ese recipiente, ese hogar, esa casa, esa habitación, para que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Quisiera que podamos terminar adorando a Dios. Levanta tu mano y dile: